En esta hora vamos a dialogar en cómo poder abordar un tema con los mormones, que es la primera visita que ellos hacen o incluso si te los encuentras y ellos te presentan su mensaje. Te voy a dar algunas pautas o algunos consejos para poder abordar con ellos y poder mantener un buen diálogo y sobre todo también el hecho de mostrarles a ellos también en cómo su enseñanza, su doctrina o su principio para poder entregar su mensaje no es del todo correcto. Ellos tienen una estrategia muy marcada y esta estrategia consta en que ellos del comienzo, del principio, vienen a presentarte el libro de Mormón. Ellos no te van a presentar la Biblia, ellos te van a presentar el libro de Mormón y la Biblia la van a usar como un anexo para decir, mira, aquí el libro de Mormón enseña esto, todos estos textos, te voy a mostrar el libro de Mormón. Y sí, porque mira, la Biblia lo reafirma con un versículo mal interpretado, que vamos a ver ahora. Entonces, ellos lo que primero hacen es presentarte el libro de Mormón. Ellos, si tú te fijas, nunca te van a venir a presentar el mensaje del Evangelio de la salvación como la Biblia lo menciona. Ellos te vienen a presentar el libro de Mormón con su profeta. Si tú te has dado cuenta, ellos no presentan a Cristo su mensaje o un mensaje que sea una nueva luz o una verdad que sea presente, por así decirlo, o algo así. Ellos te vienen a presentar otra historia, te vienen a presentar otro libro y te vienen a presentar a su profeta. Y quiero dar énfasis en eso porque es lo que hacen. Es decir, es presentar a una persona X. Ese es su mensaje, lamentablemente. Y su estrategia consta en que ellos, el primer día, la primera visita, la primera vez que tú te encuentres con ellos te van a presentar este libro y te van a decir que ores para saber si es verdadero. Te van a dar un pequeño matiz de su enseñanza, diciéndote de que el libro de Mormón es un libro que cuenta la historia de cuando Cristo vino a las Américas, de que aquí también había alguna de las tribus de Israel, etcétera, etcétera, que el Evangelio se presentó acá, que vino un ángel y le mostró todo esto y le dijo que escribiera a su mensajero, ¿cierto? Y después aparece José Smith y etcétera, etcétera. Entonces ellos te van a presentar esto y te van a decir que tú ores para saber si esto es verdadero. Entonces ellos te van a preguntar, ¿tú tienes uno de estos libros? ¿Tú tienes Biblia o el libro de Mormón? Porque de estos tienen muchos para entregar. Biblias, lamentablemente no. O por lo menos yo nunca he visto un mormón entregando Biblias. Y no este libro. Así que ellos te van a presentar el libro de Mormón y te van a decir que ores para saber si es verdadero. Entonces, a este punto, cuando ellos ya te dicen, mira, este libro es verdadero, esta es nuestra enseñanza de forma resumida para que tú entiendas, aquí es donde tú comienzas con la pregunta. Tú le vas a preguntar lo siguiente. ¿Qué libro para ustedes tiene más autoridad? ¿La Escritura, la Biblia o el libro de Mormón? Entonces, ellos en primera instancia a lo mejor no están acostumbrados a esto o saben obviamente la respuesta, pero nunca te van a decir de frente lo que ellos creen. Tú te vas a adelantar un paso de ellos. Entonces tú le vas a preguntar eso. ¿Cuál para ustedes tiene mayor autoridad? ¿El libro de Mormón o la Biblia? Ellos van a decir, los dos han sido inspirados. Los dos provienen del mismo espíritu y prácticamente van a decir que los dos son autoridad porque el otro es también otro evangelio de Jesucristo. Entonces tú le dices, pero ¿cuál depende del otro? ¿Hay un libro que dependa más del otro? Porque, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento, que nosotros encontramos como Antiguo Testamento, es, por así decirlo, lo que manda en la Escritura. De hecho, ¿cómo puedes saber eso? Porque el Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos que cuando aparece el Mesías, todos los símbolos y significados de algunas cosas o de algunos
de algunos principios están basados en el Antiguo Testamento. Cuando llega Andrés y le dice, hemos hallado al Mesías, o cuando llega también Bartolomé, de quien está escrito en la Escritura, de quien habló Moisés, los profetas, los salmos. Es decir, para mostrar que realmente Cristo es el Mesías, era necesario explicar el Antiguo Testamento. Si nosotros hubiéramos sacado el Antiguo Testamento y creyéramos solo en el Nuevo, estaríamos igual que los mormones. Hay que aceptarlo por fe. Sin embargo, el Nuevo depende del Antiguo Testamento. Es por eso también que cuando Cristo muestra su mesianismo con los caminantes de Emaús, Él también les cita todo el Antiguo Testamento, que se refieren obviamente a Él. Entonces, por así decirlo, el Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento, y si el Antiguo Testamento, los libros de Moisés o etcétera, los profetas, hubieran dicho, no sé, por ejemplo, que el Mesías en realidad iba a nacer en otro país, y de repente encontramos que Jesús nace en otro país, totalmente diferente. Entonces podremos decir, realmente parece que no es el Mesías. Entonces la forma de poder identificar de que Cristo es el Mesías es a través del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, que ha sido inspirado por Dios, depende y tiene todas sus enseñanzas y doctrinas y símbolos y principios del Antiguo Testamento. Es por eso que cuando encontramos a Juan el Bautista, él dice, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El término Cordero de Dios viene del Antiguo Testamento. Cuando encontramos Apocalipsis, todos estos símbolos son del Antiguo Testamento. Cuando encontramos en la epístola de Hebreos y encontramos el tema del santuario, de que hay un santuario, de los corderos, ¿dónde se habla sobre eso? En el Antiguo Testamento. Cuando vemos de que cada cosa que Jesús iba cumpliendo porque él era el Mesías, el tema de que ninguno de sus huesos se iba a romper, de que lo iban a traicionar, de las palabras que iba a decir, ¿dónde encontramos todo eso? En el Antiguo Testamento. Por tanto, uno depende del otro, pero los dos tienen una conexión tan íntima que forman en realidad uno solo. Es como la parte A y B, pero de un mismo libro. Depende uno del otro, pero es lo mismo. Entonces, toda esta vuelta que estoy dando es para decir, ¿el libro de Mormón depende de la Biblia o es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que depende del libro de Mormón? Todo lo que te hablé sobre el tema del Antiguo Testamento y Nuevo es para que tú lo puedas entender mejor. De que en sí el Nuevo depende del Antiguo, pero en sí, como este es, por así decirlo, los principios y este es el significado de esos principios, aquí están las sombras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está la realidad de esas sombras. Las dos cosas al juntarse forman uno. Aquí está el Cordero en el Antiguo, aquí está Jesús. Es lo mismo. Aquí está el santuario terrenal, aquí está el santuario celestial. Es lo mismo. Aquí está el significado, aquí está, por ejemplo, la definición o lo que es del león de la tribu de Judá. Después vemos quién es realmente el león de la tribu de Judá. Ahí está. Es lo mismo. Son dos cosas que al final son lo mismo. Entonces, ¿el libro de Mormón depende de la Biblia o la Biblia debe depender en su enseñanza o doctrina del libro de Mormón? Entonces ellos van a decir, no, son exactamente lo mismo. Tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el libro de Mormón, por así decirlo, son equivalentes a lo mismo. Y hasta este punto, tú ya sabes de que no hay un libro más arriba que el otro. Ellos te van a colocar el libro de Mormón al mismo nivel que la Biblia. Cuando ellos digan eso y hagan eso, tú le vas a decir lo siguiente. Bueno, ustedes dicen que son lo mismo. Los dos son inspirados por el mismo espíritu. Pero yo sé de que ustedes creen en la Escritura hasta donde está correctamente traducida. Entonces, como la Biblia, porque esto es lo que ellos creen dentro de ellos, dentro de su doctrina, esto no te lo presentan con el tiempo, pero es lo que ellos creen. Entonces tú lo que vas a hacer es
saltarte ese paso e ir directo a esto. Porque lo que tienes que hacer es ver cuál es la fuente de la enseñanza de donde sacan sus doctrinas. Porque de ahí se va a basar todo lo otro. Por eso es que muchas personas aceptan el mormonismo al final, porque le enseñan de que oren por el libro, van a orar por el libro, y vamos a hablar sobre eso también, y entran. No examinan la doctrina, no comparan las fuentes. Entonces, cuando ellos te colocan las dos cosas, tú les dices, a la par, el libro mormón y la Biblia a la par, tú le dices, yo tengo entendido de que ustedes, a pesar de que creen, o a pesar de que dicen de que los dos libros son divinamente inspirados, de que los dos son lo mismo en autoridad, pero yo sé que ustedes creen en la Biblia hasta donde está correctamente traducida. Porque la Biblia ha sido traducida muchas veces, se han perdido algunos significados, han sido agregadas algunas cosas, han sido sacadas otras, algunas versiones, por ejemplo, tienen coma, otras no tienen la coma, alguna definición, por ejemplo, cambia con la traducción. Si vamos más atrás, hay algunas Biblias que salieron no tan fidedignas, de hecho después vienen otras traducciones, y habla sobre el tema de que lo que ellos creen es que creen en la Biblia hasta donde está correctamente traducida. Entonces, ellos de pasar de creer la Biblia al 100%, te la rebajan ya a lo mejor a un 60% de creencia en la Biblia. O sea, creen en la Biblia, pero hasta donde está correctamente traducida. Entonces tú les dices, yo tengo entendido de que ustedes creen en la Biblia hasta donde está correctamente traducida. Por lo cual, a pesar de que ustedes dicen de que ambos libros son iguales, ellos te van a decir también de que este libro es escrito como de forma directa. No tiene tantas traducciones, no tiene tantas cosas que le han sacado, que no tiene cosas como que le han modificado. Eso es lo que te van a decir. Entonces, al llegar a este punto, le dices, entonces, esto quiere decir que si ustedes creen en la Biblia hasta donde está correctamente traducida, no está a la par, porque el libro de Mormón, al final no tiene tantos cambios. Sin embargo, la Biblia, ustedes creen que creen en la Biblia hasta donde está correctamente traducida. Entonces, pasamos de estar así a estar así. Por lo cual, la autoridad que ustedes más tienen es sobre el libro de Mormón y no sobre la Biblia. Eso le vas a comentar tú. Entonces, ellos te van a decir efectivamente que sí, que el libro de Mormón no tiene cambios. Entonces, tú vas a apelar a que el libro de Mormón sí tiene cambios y que su enseñanza y que muchas de sus enseñanzas no son bíblicas. Por ejemplo, en el libro de Mormón se mencionaba al principio de que se mencionaba a María como la madre de Dios y luego eso lo cambiaron. Entonces, sí ahí tiene una modificación. Entonces, tú lo que vas a apelar es a que lo más importante, a pesar de que el libro de Mormón no haya tenido tantas traducciones como lo tiene la Biblia y que se han perdido cosas en la Biblia, tú igual vas a apelar a que está para todos los escritos como las copias de los manuscritos, hay registro arqueológico bastante sobre el tema de las cosas que se han descubierto, de los manuscritos que estaban en las cuevas, etcétera, etcétera. Entonces, uno al ver a lo mejor alguna parte que es contradictoria o una aparente contradicción, vas a ir al final, si tienes obviamente las herramientas, a poder hablar, o sea, a poder ver sobre de lo que hablaban realmente los profetas o las enseñanzas que tenían los mismos apóstoles, porque están esos documentos en sus respectivos idiomas. Por lo tanto, a pesar de que correctamente tenga algunos errores de traducciones, que sí los hay, el mensaje de Dios no cambia. Entonces tú le dices, ¿qué sería una contradicción? Porque ellos dentro de sí le han enseñado y creen
que como la Biblia es un libro que no está correctamente traducido, tiene contradicciones y que por eso no es 100% confiable. Eso es lo que ellos creen dentro de ellos. Entonces tú le vas a decir de que a pesar de que hay algunos errores de traducciones que son mínimos, no afectan al mensaje en sí verdadero. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que sería una contradicción? Si te dijera que Cristo es el que te da la salvación y en otro libro de la Biblia te dijera que Cristo no da la salvación, eso es un mensaje que te cambia absolutamente todo, toda tu enseñanza. O decir, por ejemplo, de que la Biblia es inspirada por Dios y después diga, no, la Biblia no es inspirada por Dios. Eso te cambia totalmente el mensaje. Entonces, a grandes rasgos, en el principio del mensaje, el mensaje se mantiene intacto. Lo que hay, sí, errores de traducción son en palabras mínimas, palabras que han sido colocadas, palabras que han sido a lo mejor quitadas, versículos que han sido puestos, pero que al final no alteran en absoluto lo que es el mensaje en sí. Sin embargo, a lo que debes apelar es que, a pesar de que haya esta como variación, tienes que analizar la doctrina. Y la doctrina del libro de Mormón con la doctrina de la Biblia son cosas totalmente diferentes. Entonces, hasta este punto, tú ya le mostraste a la persona que sabes de que la Biblia tiene algunos errores. ¿Por qué? Porque tú puedes decir y caer, como he visto en algunos casos de personas que cuando se les presentan esto dicen, no, la Biblia no tiene errores. Y ellos empiezan a decirte, sí, mira, lee esto. Y tú dices, oh, y mira, lee esto. Y tienen casi un listado de errores que la Biblia tiene donde te dicen que al final no es un libro confiable. Entonces tú tienes que partir diciendo, yo sé que es la Biblia, tiene muchas traducciones y que tiene algunos errores, como algunas cosas agregadas y otras cosas quitadas, pero sabemos también de que hay muchos miles de manuscritos, copias de manuscritos, que están al público para que uno pueda analizarlo, para que uno pueda analizar algunos textos o los textos que son problemáticos, pero el mensaje en sí es el mismo, el mensaje así no se contradice. Que eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza radica en la escritura y para ver, por ejemplo, Pablo hablando de un tema, poder entenderlo, tengo que ver qué es lo que dice, por ejemplo, Pedro sobre el mismo tema, o qué dice Santiago sobre el mismo tema, Mateo, Marcos o Lucas, o todos los otros escritores, incluso también los del Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia, ¿cómo nosotros la podemos comprender? De forma de cómo se alinean cada uno de los apóstoles y profetas. Entonces, llegando hasta este punto, ellos te van a decir que uno de los métodos que tienen para saber si el libro realmente es verdadero es que tú puedas orar para saber si el libro es verdadero. Y para eso, ellos te van a citar Moroni capítulo 10 y versículo 4. Cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos te van a decir, una de las formas que nosotros sabemos del por qué este libro es verdadero es porque nosotros oramos. Y cuando yo oré, te van a decir ellos, sentí una paz, sentí una tranquilidad y sentí realmente el Espíritu Santo. Y eso me hizo confirmar de que esto es cierto. Cuando ellos lleguen a ese punto, te van a citar Santiago 1.5, que dice, esto también es un consejo bíblico. Este consejo bíblico lo encontramos en Santiago 1.5, donde se nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, y Dios te va a responder. Si tú no sabes si este libro es verdadero, pídele a Dios, porque Santiago 1.5 lo dice. Cuando llegues a este punto, yo estoy diciendo en orden porque ellos así lo hacen, en absolutamente todas las charlas que he tenido con ellos, es el mismo diálogo, en todas. No hay una que no se escape, todas. Entonces, tú le vas a decir lo siguiente,
Efectivamente, Santiago 1.5 dice que si uno tiene falta de sabiduría hay que pedirle a Dios. Pero ese versículo no me está diciendo de orar para saber si un libro es verdadero. De hecho, Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. El mensaje de Santiago es a las 12 tribus, es decir, a los creyentes, a los que son parte del pueblo de Dios, no a los que no saben. Por tanto, cuando dice y da este mensaje a las 12 tribus, de que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, no está diciendo para que oren para saber si es verdadero un libro, para saber si es verdadero un mensaje, porque ellos son conocedores, son de las 12 tribus, son pueblo de Dios, ellos conocen. Obviamente que van a conocer, cómo van a orar para saber si es Dios, si Dios es Dios? Saben que Dios es Dios porque son judíos, son de las 12 tribus. Es para ellos, es para el pueblo de Dios. No van a estar ellos orando para saber si el Antiguo Testamento que tenían hasta ese entonces es verdadero. Obviamente no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son judíos, ya lo tienen, ya es su ley. Entonces, en primera instancia, el hecho de citar Santiago 1.5 es totalmente sin sentido. Es solamente, por eso lo que le dije al principio, es únicamente para apoyar la Biblia como un anexo a de que hay que orar por el libro de Mormón. Entonces, primero tú le vas a aclarar eso. Bueno, esto no es en realidad para los que no creen. Esto no está hablando de orar para saber si un libro es verdadero. Es pedir sabiduría. Por ejemplo, Salomón pidió sabiduría y Salomón no pidió sabiduría para saber si el Antiguo Testamento era verdadero. Él pidió sabiduría para poder saber cómo gobernar su reino con fidelidad a Dios. Que eso es muy diferente. Entonces, tú le vas a aclarar eso. Y esto no es para los que no saben. Este mensaje de pedir no es para los que no saben, porque al final ellos se lo presentan a los que no saben. Y los que no saben dicen, oh, verdad, sí, eso dice Santiago. Sin embargo, tú les vas a decir, no, esto es para las 12 tribus, es a los que ya saben, a los conocedores. Y los conocedores no tienen que estar orando para saber si un libro es verdadero. Ese es el primer punto. El segundo punto es que le vas a mostrar y le vas a decir, y vas aquí a marcar la inflexión, de que ustedes me están presentando de que lo que yo tengo que hacer es orar para saber si esta verdad o este mensaje es verdadero. Y aquí es donde nosotros encontramos de que hay un quiebre o una inflexión en el mensaje de la Biblia y del libro de Mormón. Porque el mensaje que me tiene a mí la Biblia es totalmente opuesto para saber si esto es verdadero o esto no es verdadero. La Biblia menciona que hay que probar los espíritus. Hay que probarlos. Entonces, yo no puedo probarlo por una oración para ver si siento en mi corazón, porque el corazón es engañoso. Lo que tengo que hacer es probarlo. Entonces, voy a la Biblia primero, porque la Biblia, en orden, por así decirlo, es la base. Lo mismo que le estaba comentando. En el principio de la historia estaba el Antiguo Testamento. Bueno, estaba primero los escritos de Moisés. Eso era la ley. Todo lo que se edificara más adelante tenía que estar basado en la ley, en los libros de Moisés. ¿Por qué? Porque esto eran el fundamento de absolutamente todo lo que ellos tenían. Era la revelación de Dios directa. Entonces, primero estaban los libros de Moisés y después estaban los de los profetas y los salmos. Ellos tenían en el tiempo de Cristo, ese era su mensaje. Entonces después, como todo eso era su argumento, vino el Nuevo Testamento. Entonces después, ahora ellos tienen, entre comillas, el libro de Mormón. Entonces primero vamos a analizar, le vas a decir tú, y darnos cuenta de que el mensaje primario o el principio o el fundamento no es el que ustedes me están presentando. Porque ustedes, que llegan después con un libro al final de que ya se cerró el canon bíblico, me dicen de que uno de sus principios es orar para saber si el libro de Mormón es verdadero. Y el tema es que la Biblia me menciona a mí que no funciona de esa manera. Y esta es la inflexión que hay entre estas dos posturas, entre la Biblia y el libro de Mormón. Porque la Biblia, cada vez que yo la leo, nunca me dice que debo orar para saber si un libro es verdadero o si un mensaje es verdadero. Lo que la Biblia me menciona a mí que debo hacer es escudriñar las escrituras. Cuando los discípulos,
cuando Cristo apareció y se le dijo que era el Cordero de Dios, los discípulos que se acercaron, o los primeros discípulos, o los que empezaron a formar el grupo de los discípulos, lo hicieron de una manera totalmente diferente a lo que ellos están planteando. Porque mira, Juan 1:41 dice, 40 voy a leer del principio. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces él le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Dónde se encuentra este título de Mesías? Porque dice, hemos hallado al Mesías, y uno quedaría así como, ¿ya? ¿Y qué es eso? Ellos ya tenían la sabiduría, ya tenían el conocimiento de lo que significaba de que hayan encontrado al Mesías. ¿Y dónde encontraban eso? En el Antiguo Testamento. De hecho, Juan capítulo 1 sigue diciendo, 45, Felipe halló a Natanael. Lo había dicho al revés en otro video, que Natanael le había dicho a Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces, la forma en cómo Felipe trajo a Natanael no fue diciéndole, mira, ¿puedes orar por el Antiguo Testamento para saber si él realmente es el Mesías? No fue esa forma esa forma de ejecutar ese principio. El principio que se nos presenta acá es, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, que era el Mesías, del cual estaba hablando Andrés, de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces, aquí encontramos que el mensaje que ellos entregaban, el mensaje que ellos daban, era absolutamente bíblico. No estaban diciendo o pidiendo en oración para saber si era cierto. Entonces, ahí encontramos la primera diferencia. La segunda diferencia la encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, aquí está Jesús hablando, ¿cierto? Con los caminantes de Maús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el 32 dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cuál era la manera que presentó su mesianismo? La forma en cómo Cristo mismo presentó su mesianismo, la forma en cómo los mismos discípulos conocían que era el Mesías, la forma en cómo Felipe llevó a Natanael para que se uniera, era por medio de las escrituras, partiendo por Moisés, por los profetas y por los salmos. Otro texto más. Esto lo encontramos con Felipe, ¿cierto? En Hechos capítulo 8, cuando cuando está el etíope, aquí lo estoy buscando, y ocurre un evento que todos nosotros conocemos. Dice, el etíope venía leyendo esto, el 8:32 de Hechos, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le dijo, tienes que orar para saber si esto es verdadero. Tienes que orar para saber si esto realmente pasó. Tienes que orar si realmente esto es... tienes que orar si realmente este mensaje es verdadero. Si realmente Él es el Mesías. No.
8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y ahí es cuando después se bautiza. Este es otro ejemplo. Es otro ejemplo de lo mismo. Y hay otra situación súper importante. Cuando Pablo está predicando, se nos cuenta a nosotros que había un grupo llamado los bereanos. Y dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ya después de citar, no es necesario que solo muestres con la Biblia, sino mencionarlos. Tú mencionas el caso de los apóstoles, el caso de Cristo, el caso de Felipe, el caso de los bereanos, y tú planteas. Absolutamente, el principio que la Biblia me menciona a mí es que únicamente lo que se necesita no es orar para saber si es verdadero, sino más bien escudriñar las escrituras para saber si esto es verdadero. Porque Cristo utilizó este método, porque los apóstoles utilizaron este método, porque los bereanos utilizaron este método, porque absolutamente la iglesia cristiana, Felipe, la iglesia cristiana, utilizó este método. Entonces, el método que la Biblia me menciona a mí para saber si algo es cierto es escudriñar las escrituras. El método que tú me estás enseñando a mí es que debo orar para saber si es cierto, si es que siento en mi corazón que es verdadero. Si siento en mi corazón paz y si siento el Espíritu, ni siquiera conociendo esto. Entonces tú le vas a mencionar de que hay una inflexión allí en el mensaje. Que por un lado la Biblia me dice que hay que escudriñar las escrituras para saber si esto es cierto, si esto es verdadero, como lo hacían los bereanos, que hay que escudriñar las escrituras para saber y aceptar un mensaje, mientras que tú me estás mencionando en tu libro Mormón que lo que tengo que hacer es orar para saber si es verdadero. Entonces ahí encontramos una diferencia. Entonces, ¿a quién le hago caso yo? ¿Cuál va a ser mi autoridad? Entonces, si tú me preguntas a mí cuál es mi autoridad, y parto desde el principio, desde la fuente, desde el fundamento, absolutamente de todo, me encuentro de que la autoridad que debo tener primero es la Biblia. Y que esa autoridad no debe contradecir, en este caso, si tu libro Mormón también tú lo consideras como autoridad, no debería contradecir el principio de método de investigación para poder aceptar un mensaje. Y lamentablemente, sí lo contradice. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me han mencionado cuando llego a este punto es que entonces tú no estás preparado aún para conocer la verdad. Nosotros le enseñamos a personas que realmente quieran y al final ahí como que intentan ya, cuando se dan cuenta de que tú les presentas eso, se empiezan a ir ya a dejarte para irse, en realidad. Entonces, puedes hacer dos cosas. O tres cosas. Primero decir, ya, bueno, que les vaya bien, adiós. La otra es decir, hacerles a ellos la invitación, así como ellos están haciendo la invitación, te hago la invitación a poder conocer más de la escritura y podríamos a lo mejor verlo y hablar sobre lo que dice la Biblia, con algunos cursos. Es decir, lo mismo que te vienen presentando ellos. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es ya colocándole absolutamente el mismo mensaje que ellos dan. Entonces ellos dicen, no, es que aquí nuestro profeta dice que es así, que él es inspirado por Dios, etcétera, etcétera. Entonces tú también le puedes decir, qué extraño porque yo sé que también Dios tiene otra profeta y que tienen una enseñanza totalmente diferente. Y ahí ellos van a quedar totalmente choqueados. Eso fueron 2 o 3 veces que hablé con mormones y le presenté eso. Qué raro porque yo sé que Dios también tiene una profeta en Estados Unidos que estuvo en su tiempo y escribe una doctrina totalmente diferente. Entonces ellos siempre van a apelar al orar para saber si es verdadero. Pero lamentablemente
eso no es el método de Cristo. Entonces tú le dices, entonces ustedes no están haciendo el método de Cristo, porque el método de Cristo es la enseñanza de la Escritura para presentar su mensaje de que Él realmente es el Mesías o su mensaje de salvación. Entonces, si ustedes tienen un mensaje de salvación acá y me dicen que tengo que orar para saber si es verdadero y no están fundamentados en la Escritura, no es lo mismo. No puede ser la misma autoridad que se contradice. No pueden ser del mismo espíritu las dos cosas. Entonces, por eso te decía, el hecho de a lo mejor incluso cuando vengan hacia ti o a hablarte, decirle no, gracias. O puedes decirle todo esto que te estoy diciendo e invitarlos a estudiar la Biblia, que también es medio difícil, plantearles que también hay otra profeta, y eso los va a choquear. Y lo otro que no recuerdo qué fue lo que les mencioné. Pero bueno, una de las cosas que en esa vez hablamos con unos mormones era de que existe una profeta. Y por ejemplo, ustedes, ¿qué mensaje tienen sobre la ley de Dios? Sobre el sábado, por ejemplo. Y ellos te van a decir, no, el domingo porque resucitó y todo lo que nosotros conocemos. Entonces tú les puedes decir, bueno, qué raro porque la profeta de Dios dice que es el sábado. Y a mí me pareció muy interesante porque la vez que hablé con ellos quedaron muy choqueados, como que nunca se esperaron de que se les no sé por qué tienen una visión muy como humana de ver a una figura humana, en la actualidad o alguien como especial con esos dones. Pero ellos, las veces que yo presenté esto de esa otra manera, ellos quedaron como bien choqueados. Y me decían, ¿en serio? Sí. De hecho, me acuerdo que les había regalado hasta un libro que era El conflicto de los siglos. Y creo que uno de esos temas está grabado. Creo que el diálogo está grabado en uno de los videos. No recuerdo. Pero bueno. Entonces, tú a lo que tienes que llevarte siempre, en conclusión, es que todas las cosas tienen que salir, o toda tu enseñanza, o toda tu doctrina tiene que salir de la Escritura. Que esa es la fuente primaria. Y que la forma que tú tienes para poder leer o para poder sacar una enseñanza es totalmente de la Biblia. A eso tienes que remitirte. ¿Por qué? Porque si tú dices, ya, igual puedo leerlo, voy a ver, entonces ellos te van a decir, sí, mira, y te van a estar presentando, por ejemplo, otras cosas que tengo ahí, que son, por ejemplo, mira, estos tratados que son de cuando descendieron los apóstoles y Juan el Bautista, y te van a enseñar una cantidad de errores solo por ya aceptarlo. Solo por ya aceptar el hecho de estudiar con ellos. Entonces te van a decir, mira, ya apareció José Smith, y apareció el Padre, y apareció Cristo, y apareció Juan el Bautista, y apareció Jacobo, y apareció Juan, y le impusieron las manos. O sea, desde que tú ya aceptas el leer esto, o desde que tú ya aceptas el hecho de que sí, voy a analizarlo ya ellos te van a meter absolutamente todas las cosas de sus creencias y sus enseñanzas. Porque desde el momento que tú dices sí a esto, ya te comprometen. Entonces tú lo que tienes que hacer es, cuando ellos te presentan esto, darle un alto a este tema para presentarles la forma o el método bíblico. Y decir de que sí, el libro de Mormón tiene modificaciones como la que te mencioné. El libro de Mormón tiene esa modificación que dice primero de que era la madre de Dios, después lo sacaron, pusieron otra cosa, en términos de arqueología es nefasto. Es decir, imagínate que nosotros tenemos todo esto que proviene, toda esta como rica cultura de las tribus indígenas, de los aztecas, de los mayas, de todos, de los incas, de los mapuches, de todo, y justo no hay de los de ellos. Extraño. Se nombran cosas que no existían en América en este tiempo, y se nombra aquí como si hubieran, y un montón de errores. Errores incluso, que también lo mencionaba en otro video, de cuando un mormón quiso atacarme, quiso pelear conmigo, cuando yo le dije, sí, su Biblia se contradice porque Alma 7:10 dice de que Cristo iba a nacer en Jerusalén. Jerusalén era la cuna en este caso de la religión y
Y una cosa es que nazca en Jerusalén y otra cosa es que nazca en Belén, que era un pueblito chiquitito, un pueblo pequeño. Mientras que Jerusalén era la ciudad, era la capital, y tu libro dice que nació en Jerusalén. Sin embargo, la matanza que menciona Mateo no fue en Jerusalén, fue en Belén. Entonces, ¿cómo el mismo espíritu puede inspirar lo mismo, cosas diferentes, si el Espíritu sabía? ¿El Espíritu Santo sabía dónde iban a ser? Sí, sí, el mismo Espíritu lo concibió. Entonces, ¿por qué tu libro dice que el Espíritu Santo inspiró este libro diciendo que fue en Jerusalén cuando no fue en Jerusalén, cuando la matanza no fue en Jerusalén, cuando Jesús no nació en Jerusalén, sino nació en Belén? ¿Qué le pasó al Espíritu ahí? ¿Se equivocó? ¿Se lo olvidó? ¿Qué ocurrió? Y así sucesivamente. Entonces, en fin, esa es la forma que podemos abordar, hablar, y hasta este punto puedes tomar todas esas decisiones, o presentarle de que si hay una profeta que tiene una doctrina totalmente diferente a su profeta, hacer una guerra de profetas, donde ellos van a quedar choqueados, o nada, no quedan nada y se van, o desde que vienes y no lo aceptas simplemente, o invitarlos a poder estudiar las escrituras, partiendo de la base. Así como ustedes quieren presentar su verdad, yo les insto a que nosotros podamos hablar sobre la escritura a partir de unos cursos que nos enseñan lo que es la Biblia y que probablemente no lo acepten. Pero esa es la forma de que nosotros podemos abordar a los mormones en la primera instancia, en la primera visita o en el primer encuentro que nosotros tengamos con ellos. Y recuerda, ellos van siempre con esto al principio, porque si tú lo aceptas desde el principio, vas a aceptar más tarde toda su enseñanza y toda su doctrina, que realmente no proviene de Dios. Que el Señor te bendiga.